Hemos estado estudiando el libro de Josué. Es un libro interesante. Yo no sé si a usted le ha fascinado, pero es uno de mis libros históricos que hay, amados, que a mí me ha fascinado. Y cada vez que lo estudio, lo leo o lo repaso, siempre hay algo nuevo que encontrarle porque lo podemos aplicar a la vida del diario. La vida del cristiano, tu vida y la mía, involucra desafíos y conflictos, nos guste o no. No importa si viniste a Cristo porque tenías muchos problemas, qué bueno, tu vida ya le pertenece a Cristo. Pero eso no quiere decir que tus problemas se acabaron. Simplemente el diablo le declaraste guerra porque tú quisiste mejorar tu vida y él te va a hacer la guerra. Y va a evitar o hacer todo lo posible para que tú disfrutes de todo lo que Dios tiene para tu vida todos los días. Nuestros enemigos están constantemente haciendo guerra en contra de nosotros y también están tratando de evitar que tú y yo reclamemos nuestra herencia en Cristo. Porque hay mucha gente que aún a pesar de que ya están dentro de la tierra prometida, no disfrutan a plenitud las promesas de Dios. La tierra de leche y miel. ¿Por qué no disfrutan o conquistan ciertas cosas? Porque el enemigo no los ha dejado y no han sabido cómo luchar y pelear en la certeza que tenemos en él. El mundo, la carne y el diablo están unidos en contra de Cristo y su pueblo, así como las naciones de Canaán estaban unidas en contra de Josué y de la nación de los judíos. Así que para Israel, aunque había una promesa de que la tierra era de ellos, amados, no iba a ser del todo fácil. Ellos tenían que invadirla, tenían que reclamarla, tenían que vencer y luchar contra el enemigo y seguir ciertas indicaciones como Dios lo estaba poniendo en su palabra. En Génesis capítulo 3 versículo 15, no está en su Biblia, pero le doy la cita. Desde entonces Dios le declaró la guerra a Satanás. Desde Génesis, cuando él entró, amado, y engañó a su creación, Dios le declaró en Génesis 3, 15 la guerra a Satanás. Y un día, dice la Biblia, que él declarará la victoria completa cuando Cristo regrese como conquistador para establecer su reino. Ahora, si eliminamos el lado militante de la fe cristiana, entonces tenemos que abandonar la cruz. Si tú dices, es que el cristiano es pura peace and love, yo no peleo con nadie. No. Si tú quieres eliminar el lado militante, la fe militante del cristiano, entonces tenemos que eliminar la cruz. Y te voy a decir por qué. Porque, amados, en la cruz, amados, fue por la cruz que Cristo ganó la victoria sobre el pecado y Satanás. Él declaró la guerra. Una guerra ya de antemano ganada por Cristo Jesús. Pero fue a través de la cruz. Mira lo que dice Colosenses. Dice, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y luego dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, o sea, Cristo, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Dice, desarmó, cuando hizo eso en la cruz, mire lo que dice el siguiente versículo, desarmó a los poderes, habla de una guerra, de una fuerza, de una lucha, desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile. Y fíjese lo que dice ahí, en su desfile, ¿qué? En otras palabras, esta es una guerra ya ganada, triunfal. O sea, tú no estás peleando una batalla a ver si ganas. Tú puedes pelear esta batalla con la garantía de ganar. Pero todo está en cómo estás abrazando estas verdades que Dios tiene para nosotros. Un pastor, se cuenta la historia,
que acudió a una audiencia en una corte para protestar juntamente con algunas personas en contra del edificio de una cantina que se quería edificar cerca de la iglesia y de una escuela pública. El abogado que representaba a los dueños de la cantina le dijo al pastor: me sorprende verlo hoy por aquí, reverendo. Como pastor, ¿no debería usted estar cuidando a sus ovejas? A lo que el pastor respondió y le dijo: hoy me tocó pelear contra los lobos. Hay momentos de vivir una vida pasiva y hay momentos de tomar la ofensiva. Y si tú quieres conquistar todas las promesas que Dios tiene para tu vida, tienes que empezar a guerrear. Tienes que empezar a pelear. Porque es muy fácil llegar con alguien y decirle: ore por mí. Sí, vamos a orar por ti. Pero como dijo un pastor, muchas veces yo estoy pelándome la rodilla mientras tú sigues de chile bolita. O sea, se trata de guerrear todos. De saber pelear las guerras, de, amado, armarnos de la armadura de Dios. Hay muchos cristianos que cultivan solo un énfasis sentimental sobre la paz y la buena voluntad e ignoran la guerra espiritual en contra del pecado, y esto significa que ellos ya han perdido la victoria y están trabajando para el enemigo. Cuando tú quieres vivir simplemente una vida cristocéntrica, pacífica, sin reclamar y pelear contra el diablo, eso quiere decir que si no estás con Cristo, estás en contra de Él. Y tenemos que aprender a pelear. La guerra espiritual existe y hay que saber pelearla. No debemos olvidar la advertencia que Pablo le da, amados, a la iglesia sobre los lobos feroces que están listos para destruir a la grey. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y si tú y yo nos descuidamos la fe, descuidamos el matrimonio, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos el trabajo, empezamos a descuidar el dinero, el diablo va a lograr cualquier descuido tuyo para poder ganarte esa batalla. Mira lo que Pablo dice y lo escribe, amado, lo pone de esta manera en Hechos capítulo 20. Tengan cuidado de sí mismo. Y de todo, hablando a los líderes y hablando a los pastores, dice: y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear a la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Por qué cree que nosotros los pastores, por qué cree que a veces yo les tengo que decir dónde andan que no avisan? ¿Por qué andan como burros sin mecate en otros rebaños cuando son de este rebaño? Porque la Biblia me lo dice. No, pero tómase uno váyase a bañar y coma espárragos. Porque usted tiene que estar identificado con un cuerpo de Cristo. El que todos seamos parte del mismo cuerpo universal, lo entiendo. Pero tú tienes que estar identificado. Y hay un pastor sobre esa grey. ¿Estamos bien? Una vez en la primera iglesia, una persona que cambiaba de iglesia como cambiar de chanclas. Y una vez fui a visitarla y dije: no, pastor, es que mi pastor es Dios. Mi pastor es Dios. Bueno, pues ya que le atiras, mexicano. Okay. A los meses murió su esposo y vino a la iglesia y le dije: vaya con Dios para que le haga el funeral. Literalmente. ¿Por qué? Porque ninguno de los pastores donde ella iba quería hacerlo. Y como último recurso, ¿sabes qué? Porque cuando tú no te identificas con un cuerpo, tú mismo te lastimas. Claro, y ya después vine haciéndole el funeral. Pero la gente piensa que el que el diablo te agarre sola, fuera de la grey, es para darte guerra. Y aquí nos dice que el líder tiene que cuidar a su grey. Ahora, ¿por qué? Porque mire lo que dice aquí el siguiente versículo. Sé que después de mi partida, dice, entrará en medio de ustedes lobos, ¿qué? Feroces, que procuran acabar con ¿qué? Vengas, hermanito, para acá, porque aquí hay señales y maravillas, de veras. Bueno, déjeme buscar algo más bonito. La guerra del cristiano
no es contra carne ni sangre, sino contra el enemigo en las regiones celestiales, dice la Biblia. Si no, léalo en Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Esa es la guerra del cristiano. Y las armas que nosotros los cristianos usamos son espirituales. Satanás y su ejército demoníaco usan a personas. Inclusive no solo usan cosas, usan a personas para oponerse y atacar a la iglesia de Dios. Por eso tú tienes que saber qué bandera del ejército estás cargando. Y si nosotros no nos ponemos firmes con Cristo, ya perdimos la batalla. Mire, Cristo nos dice lo siguiente en Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, ¿qué hace? ¿De cuáles eres tú? ¿De los que recoge o de los que desparrama? El mismo Cristo está diciendo estas cosas. La iglesia local te ayuda para protegerte y ayudarte en las batallas que tú estás viviendo constantemente. La victoria de Israel en este capítulo, la victoria de Israel en Egipto, nos va a ilustrar 3 principios de conflictos y victorias espirituales que se pueden aplicar hoy a nuestra vida sin importar cuál sea el desafío que tú y yo estamos siendo o estamos enfrentando el día de hoy. Hoy, de los 3, voy a compartir un principio. El otro miércoles comparto el segundo. Y el siguiente miércoles, el tercero de los 3 conflictos y principios espirituales. Primero, lo que voy a hablar el día de hoy, porque quiero que entiendas este principio y esto es clave para ganar las batallas y conquistar la tierra. Antes del desafío, cuando vayas a enfrentarte al desafío, recuerden que ustedes pelean en la victoria y no solo por la victoria. Mucha gente dice, es que yo voy a pelear para tener la victoria. No. Tú ya estás peleando en la victoria, porque es una victoria garantizada. Y muchos dicen, es que yo voy a pelear para que Dios me dé la victoria. No, Dios ya te la dio. Esa victoria es segura, son promesas. Como le dijo Dios a Israel, dijo, al pueblo de Israel, la nación, la tierra es tuya. Ya te la he dado. Y si vas a pelear contra los enemigos de esa tierra, es porque ya está ganado, ya es tuyo todo eso. Y mucha gente confunde este principio pensando que voy a pelear para que Dios me dé la victoria. No, Él ya te la dio. Que no sabes cómo pelear es otra cosa. Es otra cosa. Mira lo que dice aquí el versículo 1 al 5. Simplemente voy a tocar de este capítulo, en este día, 5 versículos. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Mire qué tremendo. O sea, dijeron, ya Israel está cerca, hay que asegurarnos. Este es el enemigo hablando aquí. Pero el Señor dijo a Josué, he entregado, ahorita quiero que note ese verbo, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad y mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de la trompeta, el pueblo debería gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Ahí está la victoria, ya te lo entregué, tienes que hacer cosas para conquistar ciertas cosas. Se van a derrumbar. ¿Quieres que tus muros se derrumben? ¿Quieres ganar ciertas batallas en tu vida? Entonces hay que caminar al pie de la letra. Y mire, se derrumbarán. Y cada uno entrará sin ¿qué? Impedimento. Ahora, el soldado cristiano está firme en la posición de la victoria garantizado porque Cristo ya ha derrotado a cada enemigo espiritual. O sea que si cuando tú y yo vamos a pelear, tenemos que ir con la certeza que vamos ya ganando. Esa es la certeza que llevamos porque estamos, amados, en el lado del ganador. Pablo lo dijo bien, todo lo puedo en Cristo. Pablo no dijo,
trato de que todo lo pueda. No, él habló ya en una garantía de una victoria, porque sabía que lo tenía. Pero mire lo que dice aquí, porque Cristo ya derrotó al enemigo. Mire lo que dice Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. En otras palabras, el diablo es un ser vencido. No están muy convencidos ustedes, ¿verdad? Así que si ahorita les hago ¡buy! ¡Ay! Si él es un ser vencido, y lo único que hace es hacer artimañas para asustarte, para dominarte, para invadir tus miedos. Dice aquí, él ya ha sido echado fuera. Esa es la palabra, yo le creo a la palabra, no sé usted. Ahora, he tenido mis momentos difíciles, sí, pero me vuelvo a recordar que el diablo es un ser que ha sido echado fuera. Que ha sido echado fuera. Así que cuando el diablo venga a tu casa, venga a tu matrimonio, venga a tu empresa, venga a tu vida, venga sobre tus hijos, no, 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 Satanás, te me retiras de aquí. Tú no tienes ninguna potestad en esta casa, tú no tienes ninguna potestad sobre mis hijos, tú no tienes ninguna potestad sobre mis finanzas, tú no tienes ninguna potestad sobre mi matrimonio. En el nombre de Jesús te reprendo y te me sales de aquí. Pero tiene que hablar con una autoridad y una confianza. Ahora, eso no quiere decir que él va a decir, sí, chuito, ya me voy. No. El diablo sabe bien a quién se le aparece. Y si ve debilidad en tu vida, va a decir, vente, a ver de cuándo nos toca. Porque él piensa que te puede ganar. Pero, amados, cuando tú te escondes detrás de las promesas de Cristo y del Calvario, la vas a ganar. La vas a ganar. Cristo no solo derrotó a Satanás en el desierto, sino que también durante su ministerio aquí en la tierra, en la cruz, y en su resurrección y ascensión. Cristo, amado, ganó todas. El diablo no le ganó una. Aun cuando fue el Calvario y pensó que lo había derrotado, no, era una estrategia y era el plan perfecto de Dios, porque él tenía que dar como el Cordero de Dios la vida por el ser humano. Él salió del lado del ganador. Ahora, al interceder por su pueblo, en los cielos, Cristo nos ayuda a madurar y lograr su voluntad. Cristo está en los cielos ayudándote para que tú puedas superar. Si tú crees que Dios se ha olvidado de ti, estás equivocado. Él está intercediendo porque quiere que así como Él ganó, tú también puedas ganar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice, y el Dios de paz. Ahora, cuando hay pruebas, dificultades, es difícil sentir paz, ¿no es cierto? Pero aquí me habla de un Dios de paz. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga apto. Este poder de Dios te quiere hacer apto, capaz, ponerte en forma, es lo que quiere decir, en toda buena obra para hacer su voluntad. ¿Sabes? Aquí está el problema. Cuando perdemos batallas es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Si tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, no importa lo que nos pueda llover, la batalla es ganada. La batalla es ganada, aunque piensen, no, el diablo me dio una paliza. Fíjate cómo quedó él, peor. Okay. Pero aquí dice que Él te va a hacer apto para toda buena obra conforme a su voluntad, dice. Para hacer su voluntad, obrando en Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados, estamos del lado del ganador. La tierra puede ser conquistada. Tu tierra, lo que el diablo te ha querido robar, te lo puede dar el Señor. Mira lo que dice Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está de tu lado, ¿sabías tú que Dios y tú son la mayoría? Y tal vez en ese momento no encuentres la salida, no encuentres una puerta abierta, y muchas veces te sientes en un túnel que muy oscuro y ves una luz y dices, ya la encontré, y ya te das cuenta que es el tren que viene de allá para acá y dices, oh caray, ¿ahora qué hago? Pero aún así, cuando aún confías en Dios, Dios puede darte la fortaleza, porque el que está contigo es mayor que el que está en contra de ti. Esa es la certeza que podemos tú y yo tener. Ahora, voy a darte en esta hora, a base de estos 5 versículos,
amados, algunas consideraciones. Consideremos los factores involucrados en esta victoria de Josué. La primera victoria que fue considerada en esta conquista, o fue involucrada en la victoria de Josué, fue el temor del Señor. El temor del Señor. Déjame hablarte de este punto. Miren lo que dice el versículo 1. Y dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Ahora, aquí dice el temor a los israelitas. ¿Quién era el Dios de los israelitas? Ahorita voy a hacer una aplicación increíble sobre nuestra vida y lo que tú y yo vivimos hoy en día como iglesia. Nadie podía salir. El diablo, el enemigo dijo: vamos a encerrar porque ya hemos escuchado lo que Dios está haciendo. La tierra de Canaán estaba dividida entre un número que le llamé al principio ciudades-estados. ¿Recuerda cuando hablamos de ciudades-estados? Eran pequeñas ciudades dentro de una tierra, una nación, la tierra de Canaán. Y como ahí, amados, a Jericó eran ciudades-estados. Cada uno tenía su rey. Era gobernada por un rey. Ahora, estas ciudades no eran grandes. La ciudad de ahí, la que vamos a estudiar en el capítulo 7 en adelante, era más pequeña que Jericó. Y sin embargo, ahí, que vamos a estudiar, tenía 12,000 habitantes. 12,000 habitantes. Que tú dices: no, pues no era muy grande. Pero para ser una colonia, una ciudad, sí era bastante grande en ese entonces. 12,000. Inclusive se creía en las excavaciones, por ejemplo, en Jericó, amado, que indican que la ciudad tal vez cubría 8 acres. Toda la ciudad cubría 8 acres. Para que se den una idea, amados, la propiedad que nosotros tenemos aquí con la capilla son arribita de 6 acres. Póngale 2 más. Ahí se componía Jericó. Y era protegida por 2 murallas que estaban paralelo. Inclusive fue el tamaño de estas ciudades como Jericó que convenció a los 10 espías de Israel para decirle al pueblo cuando fueron a reconocer: no podemos. Hay ciudades muy grandes. Porque se toparon con ciudades como Jericó y dice: no vamos a poder. A esa ciudad que le tuvieron miedo. Y en el capítulo 13 de Números, donde dijeron: no podemos porque es grande la ciudad. Están muy con sus muros y no podemos invadirla. Esa era la ciudad que estaba ahora encerrando a sus habitantes porque tenían miedo del Dios de ellos. El temor de Dios los había invadido. Ahora, las noticias del éxodo de Israel de Egipto y su reciente victoria al cruzar el río Jordán ya habían llegado a Canaán y el pueblo estaba acobardado. Esta era una promesa de Dios. Inclusive mire lo que dice Éxodo capítulo 23. Dios les había prometido que los enemigos iban a huir delante de ellos. Mire lo que dice aquí: enviaré mi terror delante de ti. Le está hablando a Israel. Voy a enviar mi terror, el miedo. La gente te va a temer porque van a saber qué tipo de Dios tienen. Enviaré mi terror delante de ti. Y dice: y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues. Y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan ¿qué? En otras palabras, lo único que les vas a ver porque te van a oír va a ser las espaldas. Porque no te van a enfrentar. Ya era una promesa de Dios para Israel. Tu enemigo va a huir de ti. No porque eres guapo, no porque eres inteligente, no porque tocas muy bien la música, no porque eres el más perrón de la tribu. No, porque yo soy tu Dios. Y yo te lo estoy prometiendo, dice. Ya era una promesa eso. Ya venía con promesa. ¿Sabe por qué a veces nosotros perdemos batalla? Porque nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de las promesas de Dios. La pregunta que yo tengo para ustedes en esta hora es esta: ¿tendrá nuestra sociedad hoy en día miedo de que el pueblo de Dios, de lo que el pueblo de Dios hoy puede hacer? Porque hace a pensar si el mundo nos tiene miedo a nosotros como cristianos.
Póngase a pensar si el mundo nos tiene miedo a nosotros como iglesia. Yo creo que no, porque la iglesia no ha hecho mucho para demostrar el poder de Dios en este mundo. Porque tenemos más cristianos fracasados que victoriosos. Y mucha gente dice, para vivir así, pues mejor me quedo con lo mío. Y cuando dice la Biblia que uno de los factores de Josué fue porque el temor del Señor invadió al enemigo. Invadió al enemigo. De hecho, la iglesia hoy en día se parece mucho al mundo, que el mundo no nota lo que hacemos. Inclusive, imitamos los métodos del mundo, tenemos los apetitos del mundo, solicitamos la aprobación del mundo y medimos lo que hacemos de acuerdo a los estándares del mundo. Es por eso por lo que la iglesia ha perdido el respeto del mundo. Yo estoy a favor de una nueva generación. Lo que no estoy a favor es echarle más agua a la leche y adulterarla. Una ocasión, hace muchos años, me invitaron a predicar a Mexicali, una iglesia, y me dijeron todo lo que podía decir. No podía decir hermano, no podía decir amén, no podía decir aleluya, no podía decir orar, no podía decir más, que iba a ir a compartir. Entonces le dije, ¿a dónde voy? ¿A un club o a una iglesia? Y me dijeron, no, pues a una iglesia. Y no puedo decir esto, la verdad, no les acepté la invitación. Digo, ¿me quieren encajonar? Y que me parezca Luis Miguel, está mal Luis Miguel. Pero muchas veces el mundo quiere moldear a la iglesia en lugar de que la iglesia esté moldeando al mundo. La pregunta es si nosotros estamos causando que el mundo tiemble ante la iglesia. ¿En dónde trabajas? ¿En dónde te mueves? No fue así con Josué y con Israel. Ellos eran un pueblo de conquista que no se doblegaban al enemigo, sino confiaban en Dios para la victoria. La señal de ellos era el triunfo que puso el temor de Dios en el corazón del enemigo. ¿Sabe por qué era un pueblo victorioso y un pueblo de respeto? Porque, amado, el enemigo vio a un Dios todopoderoso en ellos. Dijeron, no podemos. Por eso la victoria ya estaba garantizada, porque Dios ya había trabajado en el testimonio de su reino en su pueblo con los enemigos. Ya habían escuchado lo que hace Dios con ellos. Así que el primer factor fue el temor del Señor. El segundo factor fue la promesa del Señor. Ahora quiero que note el tiempo del verbo es importante, porque dice la segunda parte del versículo 2. Y miren lo que dice el versículo 2. Dice, he entregado, presente. Fíjense que Dios no le está diciendo a Josué, voy a tratar de darles. Voy a ver si puedo. Voy a ver si ustedes quieren lo que puedo. Voy a duras penas. No, dice, he entregado, un hecho. Presente. Es un verbo presente. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey como sus guerreros, con sus guerreros. En otras palabras, si yo puedo parafrasear este versículo, se lo voy a poner de esta manera. La victoria ya había sido ganada. Era una garantía. La victoria ya había sido ganada. Todo lo que Josué y su pueblo tenía que hacer era reclamar la promesa y obedecer a Dios. Es todo lo que tenían que hacer. Reclamar una promesa, entregado, y hacer lo que Dios me diga que haga. Es todo. Para poder reclamar promesas, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tú no puedes declarar promesas sin obedecer. Dios no bendice al desobediente. Al obediente sí. Por eso tenemos que entender este principio. Los cristianos victoriosos son personas que conocen las promesas de Dios. Por eso invierten tiempo meditando en la palabra, como dice Josué 1:8. Ellos creen en las promesas de Dios porque la palabra de Dios genera fe en sus corazones. Ya le creen. Y no a ciegas, porque tú y yo sabemos en quién hemos creído. Los cristianos victoriosos, amados, generan una fe increíble, le creen a Dios y ellos cuentan con esas promesas y obedecen lo que Dios les dice. Miren lo que dice algunos versículos de Cristo a sus discípulos. Por ejemplo, miren lo que dice el versículo 33 de Juan 16.
lo pone claro de esta manera. La última parte dice, en el mundo tenéis tribulaciones o aflicciones, ¿no es cierto? Pero confiar, yo he vencido, ¿qué? Ahora, amado, ¿cuántos creen este versículo? ¿Sabía usted que aquí hay una victoria ya garantizada? Pero también está diciendo que va a haber tribulación. Está diciendo que va a haber angustias, va a haber problemas, va a haber cosas que conquistar. Dice, pero en el mundo la vas a tener. Pero quiero que confíen porque yo he vencido. Lo que el mundo te ofrece, yo ya lo vencí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, creerle a Dios. Porque a veces cuando pasamos por una prueba, que tú y yo la hemos pasado, nos apachurramos más de fortalecernos en la palabra de Dios. Otra palabra, mire lo que dice aquí, Gálatas. Los que son de Cristo, a ver, dígame si lo son. ¿Cuántos de aquí son de Cristo? A ver, me faltaron como 5 o 2. ¿De quién? ¿De dónde son ustedes? ¿Marcianos o qué? Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Así que no diga, ay, no puedo vencer esta tentación. No, porque no eres de Cristo. Todos pueden, si son de Cristo, crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Así que si todavía andas de baquetón por ahí, por eso levantamos aquí en esta iglesia un ministerio, calentaditas.com, para poder enderezarte, mi amigo. Así que si tú dices, no puedo, no voy a vencer, es que no te has entregado del todo a Cristo. De esto voy a hablar el domingo, por cierto. Un nuevo maestro, un nuevo Señor, un nuevo amo. Los que son de Cristo. Quiere decir que si tú tienes ya 24 o 40 años luchando con ciertas cosas de tu vida, ¿por qué no le has entregado esa parte a Cristo? Mira otro versículo, Juan 12. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, ¿qué? Fuera. ¿Cuántos creen esto? Amado, no permitas que el diablo entre en tu casa. No permitas que el diablo entre con tu familia. No permitas que el diablo, no le des lugar en tu matrimonio al diablo. Porque es tierra que él te quiere quitar. Él ya es un ser echado fuera. Y muchos dicen, no, pastor, es que ya lo hice compadre, ya somos buenos amigos. No, hombre, con razón te va como te va, mi amado. Dijo un hermano una vez, tan bien que le servía el diablo y tan mal que me pagó. Lo dejó en la calle. Tú sírvele bien al diablo y te va a pagar mal. Pero el diablo es un ser que ya ha sido echado. Cristo ha conquistado al mundo, la carne y al diablo. Y si nosotros reclamamos esta verdad, podemos vencer a través de él. Nuestra tierra está para echarle mano y cuidarla. El otro factor que involucró la victoria de Josué no solo fue el temor del Señor, no solo fue la promesa del Señor. Número 3, las instrucciones del Señor, sus indicaciones. Mire lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días, dice. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca, dice. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras toda la indicación que le está dando, fíjese lo que está pasando, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen, ahora me llamó la atención porque estaba estudiando esto y muchos de nosotros pensamos que todo el pueblo le dio vuelta, ¿no? Dios nomás dio ciertas instrucciones. El pueblo miró de lejos. Imagínense 2 millones de personas darle vuelta todos los días, no hubieran terminado. Se escogió a guerreros, sacerdotes, cantores para que hicieran la vuelta y ciertos líderes. El pueblo estaba, los que iban a gritar después era todo el pueblo, pero estaban observando. Estaban observando. Ahora ahí le va. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. No es que el pueblo marchó, sino estaba observando lo que estaba pasando. Estaban listos para ver la gloria de Dios. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. O sea, no dice que están derrumbados,
Se van a derrumbar. La victoria es tuya, pero falta tumbar los muros. ¿Quieres tumbar tus muros? ¿Quieres tumbar tus cosas que te piden tener una relación con Dios? Entonces tienes que obedecer las instrucciones de Dios. Y cada uno pueda entrar sin impedimento. Ahora, voy a decirles algo, mis amados. No hay ninguna situación para el Señor que no pueda ser tratada. No hay ningún problema grande que no pueda ser resuelto. Para Dios no hay imposibles. Cuando Cristo vio a más de 5,000 personas con hambre ante Él le preguntó a Felipe lo siguiente. ¿Recuerdan la historia que miró a 5,000 personas? Les habló y los vio con hambre. Y dice, otra parte dice que esto era, y esto sin contar a las mujeres y a los niños. 5,000 hombres que, ustedes saben cómo comen los hombres, como si fuera la última cena. No había buffet en ese entonces. Nos dirían dragones, es una ofensa, pero ni modo. Mire, ahí está el versículo 5. Miren lo que dice, el versículo 5, la última parte. Le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, entienda la pregunta que les hace, porque voy a hacer un punto aquí. Me lleva el versículo 6. Y mire lo que dice el versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Déjenme decirles de este versículo. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. A Dios nunca lo va a agarrar de sorpresa. A Dios nunca lo va a agarrar rascándose la cabeza. ¿Y ahora cómo le hago? Ay. Ave María. Ya viendo a Dios. Ave María. A Dios nunca lo va a hallar de sorpresa. Ahí dice que él sabía qué hacer. Él preguntó para probarlos. Pero fíjense lo que me llama la atención, que nuestra responsabilidad es de esperar en él para que él nos diga todo lo que necesitamos saber y luego obedecerlo. Dios quiere que tú y yo pasemos la prueba. Que pasemos la prueba. El plan de Dios para la conquista de Jericó parecía algo ridículo, pero funcionó. La sabiduría de Dios es sobre todo a la nuestra. Dios disfruta en usar a personas y planes que a veces parecen necio para el mundo, porque de lo necio del mundo Dios lo usó para avergonzar lo sabio. Aquella gente que dice yo la puedo hacer sin Dios. Así como usó a Josué con sus trompetas, así como usó a Gedeón con sus antorchas y vasijas, así como usó a David con su onda. Dígame usted, las ocurrencias de Dios. Pero Dios sabía lo que iba a hacer. Dios sabía lo que iba a hacer. Dios se deleita en usar lo débil para derrotar a su enemigo y glorificar su nombre. Ahora, las instrucciones de Dios eran para los hombres armados. Debían marchar, como les dije ahorita. Y después iban a estar los sacerdotes, iban a tocar las trompetas. Los sacerdotes llevarían el arca del Señor, serían los siguientes, y al final serían los guardias para completar la procesión. El único ruido que sería permitido sería el sonido de las trompetas. Ahora, el 7º día de la procesión marcharían alrededor. Quiero que escuche esta enseñanza que les voy a dar de la ciudad 7 veces. Los sacerdotes darían un grito, un sonido largo de trompeta, y luego todos los que marcharan darían un grito, y el pueblo. Dios haría que las murallas cayeran para que los soldados pudieran entrar con facilidad a la ciudad. Eso me lleva a 2 puntos que quiero dejarles aquí. El plan, en este plan el énfasis es el número 7. Escuche bien lo que les voy a decir, la enseñanza que les voy a dar del número 7. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días marchando, 7 vueltas a la ciudad en el 7º día. El número 7 está escrito claramente en la vida de Israel. El sábado era celebrado en el día 7 de la semana. 7 semanas del día de la Pascua al Pentecostés. Al año 7º es un año sabático. El año séptimo de Israel es el año sabático, donde descansa la tierra. Ahí le va.
Y después de 49 años, 7 multiplicado por 7 equivale a 49 años. Ahí le va. Viene el año de jubileo, el año de júbilo. ¿Está entendiendo toda la numeración de los 7? 3 de las fiestas de Israel caían en el 7º mes: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En la numeración bíblica, el número 7 representa completo, perfección. Cuando Dios usa el número 7, habla de completar, habla de perfección. La palabra hebrea traducida 7, Sheba, viene de la raíz que significa el ser completo o el estar satisfecho. Cuando Dios terminó con su obra de la creación, dice la Biblia que descansó en el 7º día y lo santificó. Quedó satisfecho en el 7º día. Porque Dios, cuando hacía algo, y vio Dios que lo que hizo era bueno. Era bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, dice, y era muy bueno. Y cuando llegó el 7º día, descansó y lo santificó. Y esto le dio al número 7 su significado sagrado. Por eso el número 7 en la Biblia es un número sagrado. Es un número de completo. Es un número de satisfacción. No es casualidad. No es porque simplemente salió al azar. Dios los cogió con un propósito. Los judíos notan que había 7. Ahí le va. Los judíos notaron que había 7 promesas en el pacto de Dios con Abraham y 7 brazos del candelabro del tabernáculo. Cualquier cosa que involucraba el número 7 era sagrada para ellos. El 7 hablaba de la habilidad de Dios de terminar con lo que había empezado. Cuando Eliseo mandó a Naamán, vete al río y métete 7 veces. Número perfecto. Ahora, por favor, no vaya a correr a los casinos. Voy a escoger el 777. No. Esos ya son mañas. Pero es un número increíble. Les estoy explicando por qué se escogió el 7. También los judíos usaban 2 tipos de trompetas. Aquí habla. Las que eran de plata y las que eran hechas del cuerno de carnero. 2 tipos de trompetas más tenían. Las trompetas de plata eran usadas para los sacerdotes, para señalarle al campamento cuando algo importante estaba sucediendo. Número 10, si quiere apuntarle, el libro de Números, capítulo 10. Los cuernos de carnero eran usados para la celebración. En esta ocasión, Dios mandó a usar cuerno de carnero, no de guerra, sino de celebración. ¿Por qué no usó las trompetas de plata? Porque no era una declaración de guerra, era una declaración de celebración, porque la tierra ya se les había dado. La victoria era cumplida, la victoria era completa. Si cumplían las 7 vueltas, el cuerno del carnero era lo que se usó. La palabra común en hebreo para trompeta es shofar, el shofar. Para el cuerno de carnero, la palabra en hebreo es jabel, que era de la raíz jubileo. Se usaba para celebración. El cuerno, el shofar o el jabel se usaba para la celebración. Por eso a veces nosotros los cristianos ni sabemos cómo usar las trompetas. Yo he ido a iglesias que sacan el shofar para declarar guerra. No, amado, no es para declarar guerra. Las trompetas sonan para declarar guerra, las de plata. El shofar de cuerno de carnero era para celebración, para adorar al Señor, para reconocer su maravilla, para reconocer su poder.
Los sacerdotes no usaron las trompetas de plata en este evento porque Israel no estaba declarando guerra en Jericó, puesto que no había guerra. Ellos estaban anunciando la llegada del año jubileo para Israel en su nueva tierra. Recuerdan que habían caminado 40 años y unos cuantos más y estaban por celebrar su año de jubileo. 49 años. El pueblo de Dios puede marchar en una procesión triunfante por la victoria que Cristo Jesús tuvo sobre los enemigos de Dios. Y debemos vivir como victoriosos y no como víctimas. Yo no sé por qué a veces hay cristianos viviendo chupándose el dedo. Cuando usted agarre la trompeta de cuerno de chivo, dice: no, yo voy a adorar a Dios, yo voy a glorificar a Dios, yo voy a exaltar a Dios, porque yo voy a celebrar que soy más que victorioso. Y tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Mire, me encanta. Voy a terminar con este versículo, el 5. Y mire lo que dice, no sé si me lo pueden poner. La siguiente frase, aquí está. Entonces, siempre y cuando obedecemos, entonces los muros de la ciudad, ¿qué? Se derrumbaron. Entonces, cuando no puedes derrumbar tus muros, es que hay un entonces que no has obedecido. No has dado las 7 vueltas, no has completado el cuadro precioso de triunfo. Esto se llevó a cabo por la promesa de Dios y sus promesas nunca fallan. Yo prefiero creer aún las cosas irrazonables de la Biblia porque a veces no las entiendo, pero prefiero creer que pasarme toda la vida dudando de que si será cierto o no será cierto. El pueblo de Dios no pelea para lograr la victoria, sino en victoria. Tú no peleas para lograr la victoria, sino en victoria. Tú vas detrás de tu victoria. Tú, hermano, vamos a pelear para ganar la victoria. No, la victoria ya está ganada. Simplemente haz caso, obedece y vas a recibir esa victoria en tu vida. Porque el Señor ha ganado la batalla. ¿Aprendieron algo este día? Vamos a ganar. Vas a ganar sobre tus finanzas. Vas a ganar sobre tu problema. Vas a ganar sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu enfermedad. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Porque estás peleando en la victoria, no por la victoria. Así que prepárate porque sigue la segunda parte el próximo miércoles. Amén.